Empezaremos explicando los conceptos jurídicos del derecho romano. El derecho es un poder político que se empleaba en tribunales de justicia. En cuanto a la religión, existían normas de carácter religioso en manos de los pontífices. La justicia definida por Ulpiano era la constante voluntad de dar a cada cual lo suyo, y la equidad un criterio correcto para adaptar el derecho a la justicia. El derecho público se refería a la organización del Estado que consistía en el Senado y el pueblo romano. En cambio, el derecho privado, según Ulpiano, se refería a la utilidad de los particulares. El derecho civil fue creado en la antigua Roma para que se rigiesen por los ciudadanos. El derecho honorario designaba el derecho de los romanos para ser magistrados. El derecho escrito era toda fuente del derecho romano. En cambio, el derecho no escrito era la costumbre. Por otro lado, el derecho común, también llamado derecho general, regía en forma abstracta una serie ilimitada de casos contenidos por el mismo, y el derecho singular fue creado para alterar el sentido del derecho común, ya que así se generaba el bien general. Para finalizar, la doctrina sirvió para distinguir entre la obra escrita de interpretación del derecho de los jurisconsultos romanos y las leyes fueron recopiladas en las codificaciones prejustinianas. Ahora pasaré a hablar sobre las diferencias entre el jus civil, el jus común y el jus gentium. El jus civil está regulada a las personas naturales o seres humanos desde su fecundación hasta su muerte, incluso después de la muerte. No era formalista y estaba denominado por el principio de equidad. El jus comune responde a la necesidad humana de vivir en paz en la que los individuos de la sociedad pueden realizar y entablar sus relaciones jurídicas. Regía en forma abstracta para una serie ilimitada de casos contenidos por el mismo. El jus gentium tiene como fin ayudar a los pueblos diferentes para tener relación de sumo respeto y tranquilidad. Es un derecho común de todos los hombres libres, fueran ciudadanos o extranjeros. Bueno, ahora pasaremos a hablar sobre las fuentes del derecho. En primer lugar, tenemos a las costumbres jurídicas, la cual es una conducta efectuada repetidamente de generación en generación por miembros de un grupo social en determinadas circunstancias. También está la ley rogada, la cual surge en colaboración de los magistrados con los comicios y con el Senado. Los plebiscitos, que fueron medidas administrativas y legislativas tomadas por la concilia plebis en su lucha contra los patricios durante la época republicana. El edicto de los magistrados eran las normas procesales de carácter objetivo otorgadas por los magistrados con el fin de beneficiar a los litigantes. El Senado de Consultos, que eran disposiciones de carácter normativo emanadas del Senado que se convertían en normas de obligatorio cumplimiento para todos. La jurisprudencia en sentido romano, que era el conjunto de opiniones emitidas por los famosos jurisconsultos romanos que hoy en día se conocen como la doctrina. La Constitución imperial eran las normas de tipo legislativo dictadas por el emperador de carácter de obligatorio cumplimiento y de fuerza de ley. A continuación, yo voy a hablar sobre la estructura constitucional romana. Durante su primera vida, los romanos contaron con 3 sistemas de gobierno, los cuales fueron la monarquía, la república y el imperio, que fue subdividido en principado e imperio absoluto. La monarquía es un sistema político que tiene un monarca como líder de Estado y también tiene un senado. Fue la primera en el tiempo y duró desde la fundación de la ciudad de Roma alrededor de los años 753 a.C. hasta el 510 a.C. hasta su caída. La segunda entidad política romana fue la republicana. Era un sistema de gobiernos no vitalicio que se renueva periódicamente por la consulta al pueblo. Sin embargo, ya desde los inicios de la época republicana nos encontramos con la figura del dictador, que era un magistrado único, extraordinario, que asumía todos los poderes, a semejanza del antiguo rey, por un periodo no mayor de 6 meses, en el cual gozaba de absoluta libertad para tomar todo tipo de decisiones en momentos críticos que se dieran. Esto demuestra que desde los tiempos más remotos se considera ventajosa la unificación del mando supremo en tiempos de peligros para la nación. Sin embargo, fue también la época de las grandes crisis económicas, sociales y políticas, que dieron como resultados la ruina del sistema republicano. Finalmente, el imperio. Esta organización política es un estado
que extiende su dominio en otros pueblos y que en general tiene el poder centrado en un emperador. El Imperio de Occidente había caído y un factor determinante de su hundimiento había dejado a los emperadores del Bajo Imperio Occidente muerto. Era un imperio romano sin Roma. Quedaba únicamente solo su cultura, es decir, su lengua, su literatura, su derecho y su religión. Los criterios de periodización utilizados por los romanistas fueron 7. El primero fue el criterio político, el cual atiende diversas formas de gobierno que sucedieron en Roma y permitió la división de la sociedad en 3 etapas: monarquía, república e imperio. Cabe resaltar que este último fue subdividido por un autor de la talla de Teodoro Mommsen. El segundo criterio es el social, el cual aluden a los cambios sufridos por la sociedad romana en enfoque a la lucha de clases, patricios versus plebeyos, y al desenvolvimiento del régimen esclavista. El tercero es el criterio territorial o geográfico. Se basa en las transformaciones políticas como jurídicas debido a la conquista de los romanos. Dicho eso, trae consigo la división de Roma en Roma ciudad, Roma nación itálica y Roma metrópoli. El cuarto, el criterio económico, se apoya en un régimen de economía familiar cerrada, posteriormente pasando a las guerras púnicas, a un régimen económico mercantilista en la cuenca del Mediterráneo. El quinto, el criterio religioso, determinado por el proceso de laicización, punto de partida para la división entre el derecho religioso y el derecho laico. El sexto, los criterios eminentemente jurídicos, que vienen a ser las características del derecho, secciones establecidas cronológicamente, y además tenemos el derecho nacional y universal. Cabe resaltar que una periodización eminentemente jurídica era empleada para iniciar o cerrar uno de los periodos como las leyes de las 12 tablas, la ley Eubutia, las reformas constitucionales de Diocleciano o la compilación de Justiniano. Etapa del derecho romano arcaico. Abarca desde la fundación de Roma hasta la promulgación de las leyes de las 12 tablas. El derecho presenta las siguientes características. Es nacionalista porque solo tienen acceso a él los ciudadanos romanos dentro de la ciudad. Es riguroso porque es oral, formado y dotado de gran publicidad. Y por último, porque los actos jurídicos se perfeccionan ante la presencia del pueblo y a través del pronunciamiento de actos y palabras rituales, y tiene como principal valor la seguridad jurídica. Etapa del derecho romano preclásico. Abarca desde la promulgación de las leyes de las 12 tablas hasta la ley Aibutia. Durante este periodo, Roma lleva a cabo la conquista de la península itálica y se extiende su ultramar. Por consiguiente, se pasa de la etapa de Roma ciudad a la de Roma ciudad itálica y a la de Roma metrópoli, después de la última guerra púnica en 149 a.C. Como resultado de ello, se pasa de una economía familiar cerrada a un régimen de mercantilismo económico abierto a la cuenca del Mediterráneo. Etapa del derecho romano clásico. Abarca desde la ley Aebutia hasta las reformas constitucionales del emperador Diocleciano en 249. Durante este periodo, Roma alcanzó su máxima extensión territorial y logró el apogeo de su economía mercantilista. Las características del derecho en esta etapa fueron consensualismo, cosmopolitismo, casuismo, flexibilidad y gran actividad creadora, en la medida en que las mentes más preclaras de la época se dedicaron al estudio y a la enseñanza del derecho. Etapa del derecho romano postclásico. Periodo desde las reformas de Diocleciano hasta el inicio de la obra compiladora del emperador Justiniano en 527 de nuestra era, debido a problemas sociales, políticos y económicos que desencadenó la muerte de Alejandro Severo, se dan las reformas políticas, económicas y bélicas de Diocleciano. Esto trajo como consecuencia la división del imperio en dos partes: Imperio Occidente con sede en Milán y el Imperio Oriental con sede en Constantinopla. Etapa del derecho romano clasicista. Periodo de gobierno de Justiniano. Representa el momento de fijación de un derecho que fue desarrollándose paralelo a la larga vida del pueblo romano. El sistema hermético del derecho legislado antepuso la seguridad sobre la equidad y ha servido de infraestructura a la mayor parte de las legislaciones del mundo occidental, aquellas que se alinean dentro de la tradición neorromanista.